Muy bien, vámonos al Salmo 34 y como introducción de este Salmo, vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 21. El capítulo 21 del primer libro de Samuel nos va a servir de contexto, nos va a servir para saber en qué contexto, en qué situación estaba el rey David cuando escribió este Salmo. Así que acompáñenme por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 10. Dice así: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Recordemos que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y andaba huyendo, andaba escondido. Llegó aquí al lugar donde estaba el tabernáculo, pidió refugio ahí con los sacerdotes que estaban en el tabernáculo. Pidió que le dieran de comer a él y a sus hombres. Llegaron muy hambrientos, a punto de morirse, y el sumo sacerdote accedió, después de que oró, a darle de comer a David de los panes de la presencia, de los panes de la proposición, y David y sus hombres se alimentaron. David preguntó si tenía algún arma por ahí, le dijo que solamente tenía la espada de Goliat, la espada de ese famoso gigante a quien David mató, y se había conservado la espada de Goliat ahí en el tabernáculo, y pues esa espada de Goliat es la que le dan a David. Así que bueno, pues una vez que ya tiene esa espada, David sale huyendo, y esto que hicieron estos sacerdotes les traería graves consecuencias, ya que Saúl los considera traidores al reino, y por conspiración de un hombre descendiente de Edom, descendiente de Esaú, pues mandaron matar a estos sacerdotes por haber ayudado al rey David y a sus hombres. Así que bueno, pues una vez que lo ayudan, una vez que le dan de comer, una vez que le dan la espada de Goliat, dice en el verso 10 que levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y bueno, pues David andaba ahí entre ellos, era la oportunidad para vengarse. Ellos ya sabían que David era el ungido del Señor, ellos ya sabían que él era el sucesor al trono, ellos ya sabían que David iba a sustituir al rey Saúl. Y por eso es que se están preguntando qué es lo que hace por ahí, el rey David. Y dice ahí, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y bueno, pues aquí David hace algo, pues que cuando lo miramos así a simple vista, que dice que se fingió loco y que empezó a caérsele la baba, se le caía la baba por la barba, no por la barba, por la barba, pues es algo como que nos parece una locura, algo que cómo se le pudo haber ocurrido a David esto, pero gracias a eso es que David fue librado. Y bueno, pues nosotros leemos esta historia, y yo ya conocía esta historia, pero ahora que me metí a estudiar un poquito más el contexto, y pues me hice algunas preguntas que cuando lo estudié anteriormente no me había hecho, y es que se me hace un poco raro que David haya engañado a este rey filisteo y a todos sus hombres. Se me hace bastante raro que alguien fingiéndose loco
pues los haya engañado. O sea, como que no tiene mucho sentido que se fingiera loco. O sea, pues yo creo que es muy evidente cuando una persona realmente está retrasada mental, cuando alguna persona tiene una enfermedad mental, es muy evidente si realmente está enferma de la mente o si simplemente está fingiendo, si simplemente se está haciendo el loco, ¿no? O sea, claro que nos damos cuenta, y pues mucho más hablando, ya tratándose de un ejército, tratándose de un rey, ya si lo vemos con un poquito más de espíritu crítico, pues esta historia resulta un poco extraña. Y bueno, pues es por eso que un comentario de un texto judío me ayudó a aclarar más el tema, y este comentario de este texto judío pues me hace mucho más sentido, tiene mucho más sentido en cuanto a lo que está pasando acá. O sea, ahora que leí este comentario judío, que es un midrash llamado Soher Tov. Y bueno, esto de los midrash, ¿qué son? Los midrash son comentarios hechos por rabinos con respecto a textos de las escrituras. Son historias alegóricas a veces de textos de las escrituras que nos tratan de mostrar a través de alegorías de las escrituras pues alguna lección especial. Y dice este texto judío que en realidad no fue que David se hiciera el loco, sino que efectivamente David se volvió loco momentáneamente. O sea que la manera en que Dios libró a David de esta situación es que verdaderamente le vino una demencia momentánea. Le vino una demencia momentánea, por eso es que se le caía la baba y por eso es que así se le derramaba la saliva por la barba. O sea, fue real, no es que estuviera fingiendo. El problema es que cuando nosotros leemos aquí en el versículo 13 del primer libro de Samuel, capítulo 21, y leímos, y cambió su manera de comportarse delante de Dios y se fingió loco. Cuando lo leemos en español, bueno, pues aquí claramente dice que se fingió, o sea que no realmente estaba loco, pero ya cuando vemos la palabra fingió en la palabra, ya me fui yo al hebreo a ver qué palabra era esta, y bueno, en hebreo no dice que se fingió, que estuviera engañando, en hebreo simplemente dice que se hizo loco, pero bueno, eso se hizo loco, pues no necesariamente tiene que implicar que él se estaba fingiendo. O sea, él se hizo loco, pues quiere decir que puede también significar que Dios lo hizo loco, o sea, que fue una situación que él no propiciara. Y bueno, esto me parece mucho más lógico, esto tiene mucho más sentido con la lógica de que pues obviamente cómo iba a engañar a un rey y a un ejército. Y bueno, de acuerdo a este comentario también, de acuerdo a este midrash, estos siervos del rey, que aparecen aquí, los siervos de Aquis, verso 11, eran los hermanos del gigante Goliat. Entonces imagínense, no eran ahí nada más unos simples siervos, estamos hablando de que eran los hermanos del gigante Goliat, que cuando ven a David, al hombre que mató a su hermano, pues quieren vengarse, quieren matarlo, y gracias a esta locura, gracias a esta demencia, es que Dios les salva, ¿ok? Así que, bueno, y la pregunta que nos tendríamos que hacer aquí es, bueno, ¿y por qué le causó esta demencia? ¿Qué fue, o sea, qué fue lo que pasó? Bueno, pues obviamente para salvarle, pero hay otro comentario que quiero agregar en relación a este midrash que les estoy hablando, este midrash judío, y que entonces ahora sí ya amplía y le da mucho más sentido a todo esto. Y bueno, cuenta este midrash que en una ocasión David estaba exaltando a Dios por toda su creación, que David estaba maravillado con la creación de Dios, con cada detalle, con todas las cosas que Dios ha hecho, y decía, wow, qué increíble, Señor, toda tu creación, pero que había algo que David no comprendía, y que David le pregunta a Dios, Señor, bueno, toda tu creación es perfecta, es hermosa, todo lo has hecho perfecto en tu tiempo, es increíble todo lo que tú haces, pero hay algo que yo no entiendo, y es, ¿por qué tú permites la locura? ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene que haya personas que nacen con demencia o que después se hacen dementes y que andan ahí como lunáticos, que andan ahí caminando, pues dementes? Y bueno, seguramente tú has visto por ahí en la calle gente pues pidiendo dinero o ya totalmente desquiciados en los sanatorios mentales, en los manicomios.
Entonces, esto es algo que David se preguntó y dijo, Señor, no entiendo por qué una persona se vuelve demente, no entiendo por qué una persona, pues, y ahora conocemos casos así, muy tristes, de papás que tienen hijos con algún tipo de parálisis cerebral y que, bueno, obviamente no controlan su cuerpo, y pues así como a David que se le estaba cayendo la saliva por la barba, bueno, pues así es triste y es algo que es hasta a veces desagradable ver y causa mucha tristeza, causa compasión, sobre todo por los papás, por familiares de personas así que tienen alguna demencia mental, ¿no? Nosotros mismos, yo mismo fui en cierto sentido, yo experimenté una situación así muy triste, muy dolorosa, con mi papá, que en paz descanse. Mi papá en los últimos años de su vida, ya en su vejez, pues él padeció de demencia senil y él pues tuvo también Alzheimer, demencia senil y pues de repente pues no, simplemente ya no razonaba, ya decía cosas sin sentido y bueno, pues es muy triste ver a una persona así. Y bueno, pues según este Midrash, este comentario judío, David se preguntó qué fue lo que pasó, por qué es que Dios permite que sucedan estas cosas. Y entonces Dios le dijo a David, Dios le dijo, te voy a demostrar algún día que aún eso tiene un propósito. Entonces, bueno, eso es lo que dice este comentario, que Dios le dijo a David que iba a haber un momento que él iba a apreciar el porqué de la demencia, de la locura, y que él se iba a dar cuenta un día de que aún eso tenía propósitos eternos, propósitos divinos. Y bueno, no sabemos si este Midrash, no sabemos si lo que dice es real o no, eso sí no lo podemos saber, lo que dice este Midrash, pero de lo que sí podemos estar seguros es que todo lo que Dios ha hecho es perfecto, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún lo que a nosotros, a nuestra vista, parece que no tiene sentido, es una locura, aún eso tiene grandes propósitos en la voluntad de Dios, ¿ok? Y bueno, de eso se va a tratar este Salmo 34, ahora sí que ya tenemos el contexto, dice ahí cuando empieza el Salmo, en la introducción dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y aquí aparece Abimelech, pero Abimelech no es un nombre, Abimelech es un título, así como los faraones que tienen el título de faraón, o los césares romanos, bueno, de la misma manera Abimelech es un título. El nombre de este rey era Aquis, ya lo vimos ahí en el primer libro de Samuel capítulo 21, pero el título era Abimelech, ese era simplemente el título que tenía, y por eso comienza diciendo, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. ¿Ok? Así que, ¿qué vamos a aprender de este Salmo? Bueno, si tú estás viviendo circunstancias adversas, si tú quizás eres familiar o padre o tío o hijo de alguien que está padeciendo alguna enfermedad mental y es muy desagradable y dices, ¿por qué Dios permite estas cosas? Bueno, esto va a traer consuelo a ti. Aún las cosas que parecen absurdas en la vida tienen grandes propósitos eternos. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, es un libro que exalta la sabiduría y enseña pues la grandeza, la bendición de ser sabio, de poder hablar con palabras de cordura, con palabras de inteligencia. Así que, bueno, pues por eso es que estamos estudiando el libro de los Proverbios, un proverbio cada día, y bueno, pues es muy gratificante estar escuchando sabiduría de parte de los proverbios, pero en este salmo vamos a darnos cuenta que aún en la locura hay sabiduría, es decir, que aún la demencia, aún la locura tiene su valor, que no hay absolutamente nada que se le haya salido del control a Dios. Y la sabiduría máxima, ¿cuál es la sabiduría máxima? La sabiduría máxima es cuando comprendemos que aún las adversidades, que aún las cosas que no entendemos y que no tienen sentido, como esta demencia, como la locura, es porque Dios tiene grandes propósitos. Así que aquí vamos a ver para qué sirvió la locura del rey David. Le sirvió para salvarse. Así que con eso podemos deducir que no se fingió loco, que efectivamente se volvió loco, o más bien Dios lo hizo loco momentáneamente para salvarle la vida, ¿ok? Porque, pues bueno, lo llevan ante el rey
y pues ya lo ven que literalmente está enfermo, está loco. Y bueno, algo adicional que agrega este texto es que David, porque dice ahí que estaba dejando marcas en las puertas, que estaba escribiendo en las puertas. Entonces dice Midrash, este comentario judío que les digo, que estaba escribiendo David ahí que el rey Aquis le debía dinero, que estaba escribiendo que le debía 100 monedas y que su esposa le debía 50 monedas. Entonces háganme favor, o sea, qué locura, qué ocurrencias divinas, o sea, definitivamente Dios tiene sentido del humor, o sea, que David andaba ahí queriendo cobrar, un loco queriéndole cobrarle al rey filisteo sus 100 monedas y a la esposa 50 monedas. Y adicionalmente también dice que Dios causó locura en la esposa del rey Aquis y en la hija del rey Aquis. Así que tenía a la esposa y a la hija enloquecidas, gritando como locas, que las tuvieron que encerrar ahí en un calabozo, en un cuarto, porque estaban locas gritando, que eso le estaba causando pues mucha preocupación y mucho enojo y mucha molestia y algo muy desagradable para el rey filisteo. Y cuando vio a David, que también estaba igual de loco, dijo, ¿saben qué? ¿Para qué queremos otro loco? O sea, ya tenemos aquí locos en el palacio, ya tenemos aquí locos en el reino, echen fuera de aquí a este loco, ¿ok? Así que fíjense nada más qué locura, qué sabiduría divina que nos hace hasta reír. Y bueno, pues eso es exactamente lo que sucede. Y como consecuencia de eso, pues David aprende la lección. David aprende la lección de que Dios es supremamente sabio